Hola a todos, soy la doctora Carolina Mora, licenciada en odontología por la Universidad de Barcelona. Tengo una experiencia de más de 20 años en el sector dental. Tengo una clínica dental, Clínica Dental Casablanca, situada en la ciudad de Zaragoza. Y quiero dar las gracias a Magema y a la Asociación Española del Cáncer por haberme invitado a dar esta charla, que espero que sea de su interés. Voy a intentar ser lo más práctica posible y que ustedes puedan aplicar en su día a día pues, los consejos o las recomendaciones que les pueda dar. Espero que sea de su interés y muchas gracias por estar ahí. Comenzamos. Vamos a hablar de los cuidados bucodentales del paciente oncológico. Lo he dividido en tres fases. Serían tres momentos importantes o claves del paciente cuando viene a la clínica dental y va a empezar su tratamiento. Sería la fase antes de que comience el tratamiento, la fase durante el tratamiento, cuando está en el proceso de radioquimioterapia, y después del tratamiento para hacerle controles y revisiones. ¿Qué cuidados o qué podemos hacer antes del tratamiento oncológico, antes de que el paciente inicie este proceso? Lo ideal sería que viniera a la consulta entre 6 semanas, un mes antes de iniciar la radioterapia o la quimioterapia. Ya sé que es algo complicado porque hay veces que uno no le da tiempo o no piensa que la salud bucodental en esos momentos, lógicamente, pero para eso estamos hoy, para poder explicar que sí que es importante pensar en hacer una revisión dental antes de comenzar, además de las revisiones habituales que se recomiendan a la población. En la clínica lo que haremos será una exhaustiva historia clínica tanto médica como dental. Es importante que el paciente venga o que nos pueda indicar qué tipo de tratamiento va a recibir y especificarnos o darnos los mayores datos posibles, de tal manera que le podamos seguir haciendo un seguimiento a lo largo de su proceso. Haremos una exploración dental, mínimo, por favor, intentamos que sea 15 días antes, la exploración de la boca y los dientes. Es importante tratar la caries, las enfermedades periodontales. Más adelante veremos que la caries y la enfermedad periodontal es clave. La enfermedad periodontal es, como comúnmente llamamos, la piorrea. Haremos o quitaremos las piezas que tengan un mal pronóstico o no podamos mantener o preveamos que no podamos mantener y haremos una limpieza de boca. Como va a haber sequedad, es recomendado que los labios pues, se hidraten muy bien y mejor con lanolina que con vaselina. La lanolina es el nombre comercial que puede ser que conozcamos todos, es el Purelán. En cuanto a nutrición, bueno, en este congreso ya ha habido una compañera que ha hecho una charla sobre nutrición, poco más puedo aportar yo, evidentemente, pero bueno, simplemente comentar tres cosas, intentar evitar el azúcar para que disminuya las posibilidades de que tengamos caries. Los suplementos alimenticios son recomendados y evitar, por supuesto, el tabaco y el alcohol. En cuanto a las dudas que pueden surgir de un paciente que esté en tratamiento con ortodoncia, es decir, con los aparatos correctores dentales, tipo brackets, con sus alambres, hay que valorar si ese paciente puede mantener una buena higiene bucal y evitar que pueda luego tener llagas, heridas o inflamación de las encías. Si vemos o valoramos que no va a conseguir una buena higiene bucal, esos aparatos se suelen eliminar, los quitamos y a posteriori continuaríamos con el tratamiento de ortodoncia. Si el paciente que tiene el tratamiento de ortodoncia es un paciente que tiene aparatos removibles de quita-pon o lo que habrán visto habitualmente en la televisión o está, entre comillas, tan de moda, que son la ortodoncia invisible, que son unas férulas que se quitan y se ponen. Esas férulas sí que podríamos dejarlas en boca, porque su higiene, en principio, no influye en las patologías o los problemas que podemos ver más adelante. En cuanto a la prótesis, es similar. Es importante que tenga un buen ajuste, que no nos provoque heridas. Las prótesis inmediatas o prótesis que se hacen con poco tiempo o que hace poco tiempo que llevamos siempre suelen provocar pues, algún roce, alguna herida. Es importante
que estas prótesis estar bien ajustadas y si hacemos alguna prótesis inmediata, no suele estar muy aconsejada porque el paciente le provoca cierto disconfort. En cuanto a la limpieza, podemos limpiarlas de dos maneras en función de cómo sea la prótesis. Es decir, cuando hablo de prótesis me refiero a las, entre comillas, postizas, para que me entienda todo el mundo. En las que no tienen metal, que son las de color rosa, las que son de resina, se limpian con hipoclorito sódico al 1%, la famosa lejía que tanto estamos utilizando y tanto estamos viendo durante toda esta pandemia. Si tiene metal, podemos utilizar covidona ayodada o nistatina. Nistatina es un antifúngico porque vamos a ver más adelante que hay un porcentaje de pacientes que pueden sufrir sobreinfección por cándida, por hongos. En cuanto al flúor, vamos a hablar de que va a aumentar el riesgo de caries. Es recomendable que se coloquen o se pongan en la consulta de flúor más concentrado que el que podemos tener en casa. Y en casa lo que podemos hacer es cepillarnos con enjuagues y pastas de dientes que tengan flúor. Luego lo que haremos también será hacer alguna radiografía de control de inicio y de posterior para controlar la evolución. En cuanto estamos hablando de que es importante una buena higiene oral, es fundamental. Utilizaremos la técnica de VAS. La técnica de VAS es una técnica de cepillado manual. Siempre es importante, a modo de repaso, muchos de ustedes puede ser que lo conozcan, pero bueno, siempre viene bien un repaso de estas técnicas. Siempre hay que colocar el cepillo a una angulación de 45 grados y siempre hay que ir de la encía al diente. No hay que hacer este movimiento, siempre de arriba a abajo. En cuanto al cepillo, hay que utilizar un cepillo que sea de cerdas suaves para que traumatice lo menos posible la encía. Enjuagar el cepillo con agua caliente entre 15 y 30 segundos siempre ablanda las cerdas y es más fácil cepillarse o provoca más confort. El cepillo es importante que esté secado al aire para que no haya una sobreinfección bacteriana y se cambie aproximadamente cada 2 o 3 meses. Es importante, o también se puede, que cuando veamos que las cerdas del cepillo se abren, es cuando toca el momento de cambiar el cepillo. En cuanto a la pasta de dientes, tiene que ser una pasta de dientes que tenga una alta concentración de flúor, más de 1.450 partes por millón. Eso se puede mirar en el mismo tubo que aparece cuáles son su composición. No es recomendable ni espumantes, intentar que sea un sabor neutro porque vamos a ver que puede haber más adelante alteraciones del gusto y si produce irritación el cepillo, o sea, el dentífrico, podemos utilizar una solución salina, es decir, suero, con o sin bicarbonato. El bicarbonato nos hará un efecto de disminuir la acidez y, por tanto, intentar que haya menos caries. El colutorio, los enjuagues, se puede utilizar como tratamiento coadyuvante y no deben tener azúcar, no deben llevar alcohol. Podemos utilizar cuando tenemos enfermedades de las encías o inflamación gingival clorhexidina al 0,12 o gel de clorhexidina al 1%. El hilo dental es recomendado siempre y cuando el paciente tenga cierto adiestramiento inicial, es decir, que ya tenga cierta capacidad de utilizar el cepillo, porque si no es un poco complejo empezar de cero con el cepillo. Y con el hilo. Entonces, lo que hay que intentar es que sea una técnica atraumática y no hagamos daño en las encías. No es recomendado el irrigador, que puede traumatizar los tejidos blandos, las encías, y el cepillo eléctrico siempre y cuando utilicemos un cabezal suave y como hay muchos modos y muchos tipos de cepillos eléctricos y modernos, siempre que sea un modo de utilización suave. Por ejemplo, en el Oral B aparece una pluma que podemos ver, pues el modo pluma. Podemos tener complicaciones durante el tratamiento oncológico. Acabamos de hablar de lo que sería qué cuidados previos o qué es lo que deberíamos hacer antes de comenzar el tratamiento. Y ahora vamos a hablar de lo que tenemos que hacer cuando estemos durante el proceso de la quimioterapia o la radioterapia. Lo más habitual o lo más frecuente es que haya mucositis, que son inflamación de la mucosa y de la encía con llagas y heridas. Serostomía, que es boca seca, odiosclusia, que es pérdida del gusto.
dolor, algunas infecciones, puede haber sangrado, caries, también lo que hemos comentado anteriormente, disfunción de la articulación temporomandibular, que es la articulación que une la mandíbula con en la zona del oído, que abrimos y cerramos, enfermedad injerto hueso, y hablaremos también de lo que puede ser una osteoradionecrosis o una osteonecrosis por un medicamento que habrá pacientes que conozcas que se llama los bifosfonatos. Tendremos que ver lo que hagamos a modo de resumen. Puede haber llagas, puede haber infecciones, problemas de la encía. ¿Qué hacemos con la mucositis? Puede provocar dolor, eritema, llagas. La mucosa se vuelve más seca, más frágil, puede haber problemas de deglución, al ingerir sólidos es más incómodo, entonces tenemos que tratar y tener una dieta más blanda. El problema de esa dieta blanda es que hay que intentar que tenga pocos hidratos de carbono para no aumentar el riesgo de caries. ¿Qué fármacos podemos utilizar o qué tratamiento podemos utilizar a modo local que podemos utilizar habitualmente en casa? Bexiden encías es una pasta de dientes que tiene triclosan y favorece y disminuye la inflamación gingival. Aftaláser es un producto que es bastante efectivo para las aftas y para las heridas y lesiones de la cavidad oral. Verán que hay diferentes formatos, hay un formato en enjuague, formato en gel, formato en spray. Generalmente el formato en enjuague se utiliza cuando hay aftas generalizadas y el gel y el spray es cuando tenemos aftas localizadas en alguna zona. El gel hay que poner aproximadamente como si fuera el tamaño de una lenteja y también dependiendo pues, del tamaño del afta. Y el spray generalmente es más cómodo porque lo podemos llevar en el bolso, lo podemos llevar en el bolsillo, son diferentes presentaciones del mismo producto. Láser Mucorepair es un tratamiento, también es un gel que tiene ácido hialurónico, de tal manera que ayuda a que las mucosas orales, favoreciendo la cicatrización y reduce la inflamación. ¿Qué cuidados podemos hacer cuando tengamos la boca seca, cuando tengamos serostomía? Podemos verlo. Celolácer. Celolácer es otro producto que también tiene varias presentaciones, tanto en spray como en gel y en colutorio, que lo que hace es favorecer la salivación y generar un poco más de confort. Hay que tener en cuenta que la saliva es un protector frente a la caries y frente a infecciones. Cerostom con Cialactive tenemos diferentes presentaciones. Este es en chicle y favorece que haya salivación y genera salivación. Estimula las glándulas salivares. Siempre que uno masca chicle o come chicle, esta salivación se favorece, independientemente de que ese chicle sea indicado para la serostomía. De tal manera que esa acción, junto con un chicle que es indicado para ello, va a favorecer que mejoremos la sensación de tener más saliva en la boca. No lleva azúcar, por tanto, se puede utilizar. También lo tenemos en pastillas o en comprimidos que las podemos disolver en la boca. También hay colutorio. Este es un sustituto de saliva que es bastante interesante. La casa comercial recomienda, o el laboratorio, recomienda que se ponga una gotita aproximadamente en el dedo para recubrir todo lo que es la zona del paladar, sobre todo por la noche, porque baja bastante la salivación y se puede tener la sensación de boca seca más acusada, y para generar confort a la hora de dormir o cuando vayamos a comer también se puede utilizar siempre que se quiera. Hay un estudio americano que dice que los productos, utilizar durante una semana los productos Cerostom con Cialactive aumenta un 200% la salivación. También tenemos en spray, que la comodidad que tiene es que lo podemos llevar y llevar a cualquier sitio, ¿no?
Puede haber infecciones bacterianas, sobre todo las infecciones bacterianas vienen cuando tenemos una enfermedad periodontal o tenemos las encías, tenemos una piorrea. Puede ser tratada con clorhexidina, luego podemos tener sobreinfecciones por hongos, que ya antes lo he comentado, por eso es importante también desinfectar las prótesis. Y a infecciones herpéticas, como por el virus del herpes simple, puede haber herpes labial o gingivostomatitis herpética en cavidad oral. Daremos medicación para ello. Puede haber sangrado espontáneo, puede haber algo de hemorragia y petequias. Las petequias son puntitos rojos, como si fueran pequeños granitos rojos, que pueden salir por el sangrado también, hemorragia. Se puede utilizar cuando tengamos a modo local en casa, podemos utilizar una gasa durante 5 minutos, mantener la compresión, ancefibrin, esponjas hemostáticas también. Luego puede haber provocado por la neurotoxicidad sensibilidad dental. Para ello, uno de los productos que funcionan bien, que tiene nitrato potásico, que hace como una película que sella, así decirlo, con el esmalte, es como una capa protectora, es el Sensilácer, que también tenemos en colutorio, gel dentrífico y gel bioadhesivo. Los geles bioadhesivos se llama bioadhesivo porque tienen cierta unión a la mucosa, de tal manera que se quedan en esa zona actuando localmente. Hemos estado hablando anteriormente de la caries, que como hay una disminución de la salivación, baja el pH. La caries aumenta o aparece cuando el pH de la saliva es bajo. Por tanto, cuando nos falta esa protección salival, lo que sucede es que aparece la caries. Hay que intentar evitar los azúcares, favorecer la higiene, los dentríficos con una alta concentración de flúor, por ejemplo, fluocariel está bien, fármacos remineralizantes y el tema de la dieta es muy importante. En cuanto a la osteonecrosis, puede ser provocada por la radioterapia, por la toma de un fármaco que se llaman unos fármacos que se llaman bifosfonatos. Lo que hay es una exposición del hueso, a veces puede estar provocada por en un porcentaje bajo espontáneamente, pero cuando, entre comillas, se toca el hueso, ¿no? En cirugías, en implantes, en extracciones. El uso de prótesis mal ajustadas. He ido diciendo desde el principio que las prótesis dentales tienen que estar siempre bien ajustadas y causar el menor o nulo traumatismo en los tejidos. Es importante también tener en cuenta la vía de administración, si es por vía oral o vía endovenosa. Este tipo de medicación es acumulativa, es decir, que cuando vayamos al dentista, aunque ya la hayamos dejado de tomar, es importante comunicar siempre, que lo pongo comunicar siempre, que se ha tomado bifosfonatos, para que nosotros los dentistas tengamos eso en cuenta de cara a valorar ciertos tratamientos quirúrgicos o de implantes o de extracciones. Tipo de fármacos que son bifosfonatos, Fosamax, Fosavance, estos son todo nombres comerciales, Potenza, Acrel. Hay otros fármacos que pueden provocar también osteonecrosis, que no son bifosfonatos propiamente, pero sí que se ha descrito en la literatura, en la literatura científica, pueden provocar necrosis, osteonecrosis, como puede ser el Prolia y el Geva. Hay un protocolo que está marcado, que hacemos los profesionales, hacemos una prueba sanguínea también para valorar qué tasa de recambio y cómo va a evolucionar o con la idea de cómo va a evolucionar si hacemos una extracción. Si sucede, pues hay que dar antibiótico y hacer una serie de tratamientos y también derivar a nuestros compañeros del servicio maxilofacial para que lo puedan tratar. A modo de resumen, ¿qué debemos hacer? Pues lo que hemos comentado. Hay que intentar hacer visita preventiva o inicial, una visita al dentista antes de comenzar el tratamiento. Durante el tratamiento tendremos que hacer revisiones periódicas y tratar las posibles lesiones que podamos tener. Muy importante la hidratación, beber mucha agua y después haremos controles y seguimiento. Vuelvo a remarcar que es importante comentar que hemos tomado bifosfonatos.
o las medicaciones que tomamos. Cuando vayamos después es importante llevar algún pequeño informe para poder al odontólogo o al dentista ponerle al día de lo que el paciente o de lo que sea él. No quisiera dejar de hablar estos últimos minutos de la charla respecto a, bueno, pues la pandemia que estamos viendo de la COVID, del coronavirus, y me gustaría hablar de la salud bucodental y dar unos pequeños consejos para que podamos estar un poco mejor. Comentar que las clínicas dentales son espacios totalmente seguros, cumplimos rigurosas medidas de protección sanitarias, de esterilización, de desinfección. Por tanto, esta pandemia no tiene que dejar o no tenemos que dejar a un lado la salud bucodental. Ya lo he estado comentando, que es importante el tema bucodental para la patología oncológica y también lo es para la COVID. Sabemos que las vías de entrada tenemos tanto la mucosa nasal como los ojos, pero una de las vías de entrada importante es la mucosa oral. Por tanto, cuanto mejor estemos en la boca, mejor nos irá si tenemos una sobreinfección por COVID. Es decir, que una pobre salud oral, caries o enfermedad periodontal, está demostrado que aumenta el riesgo o hay mayor riesgo de enfermedades sistémicas. Pacientes que pueden estar infectados por la COVID, siempre si tienen enfermedades sistémicas, tienen peor pronóstico. Por tanto, mejorando la higiene bucodental se puede reducir el riesgo de complicaciones. ¿Cómo podemos prevenir? Siempre tener la boca limpia, utilizar antisépticos. Hay antisépticos como el CPC o como la agua oxigenada al 1%, la oxigenada ayudada 0,2 que utilizamos aquí en las consultas, que han salido estudios que pueden favorecer bajar la carga viral del coronavirus. Es importante la boca que la tengamos hidratada y la tengamos sana. La saliva, que he estado hablando anteriormente, es un escudo protector muy importante frente al SARS-CoV-2. De tal manera que hay que intentar siempre tener una buena salivación, una boca hidratada. Se está valorando además también en todas las vacunas que se están haciendo una que sea por vía oral, para que veamos la importancia que tiene nuestra boca en esta enfermedad. Por favor, hay que utilizar las 3 M's, que son manos limpias, lo sabemos todos, hay que lavarlas durante 40 segundos con agua y jabón, el hidroalcohólico, mantener la distancia de seguridad y utilizar mascarilla. Intentar utilizarla bien. Entonces, voy a hacer una pequeña demostración. Esto es una mascarilla quirúrgica. Esta mascarilla quirúrgica es una mascarilla quirúrgica que tiene un alambre. Es importante en las mascarillas quirúrgicas que adaptemos el alambre a cada nariz. Cada nariz es diferente, más pequeñas, de más grandes, de más anchas, como todo. Entonces, importante adaptarlo. Nos tiene que cubrir la nariz, la boca y la barbilla. Tenemos que tapar esas 3 zonas y luego no tocarla. De tal manera que la colocación adecuada de una mascarilla sería además la parte de color o la de fuera y esta es la parte interior o blanca. La parte exterior, la parte interior. Nos la deberíamos colocar así, bajarla, es decir, cogerlo de arriba, de donde tenemos la pinza, taparnos la barbilla y adaptarnos el alambre a nuestra nariz. De tal manera que tendríamos nariz, boca, barbilla tapada. Y de ahí no se puede bajar. Esto sería un buen uso de la mascarilla para quitarla de las gomas. No se toca por delante, se quita de las gomas y ya se retira. Otro pequeño consejo es el cepillado. Es decir, el cepillado es muy importante, ya lo hemos hablado, lo hemos comentado. Hay que lavarse las manos antes de cepillarse. Hay que cepillarse, ya lo sabemos, por lo menos 2 minutos, 2 veces al día.
Hay que aclarar el cepillo bien después. Si podemos utilizar algún antiséptico durante un minuto, mucho mejor. Y secar el cepillo, es lo que he comentado antes. El cepillo tiene que secarse al aire libre, o sea, tiene que secarse al aire. No, si tiene capuchón, el capuchón tiene que ser perforado para que no haya humedad y haya una sobreinfección por la humedad, una sobreinfección bacteriana. Lo es importante también el almacenamiento. No debemos juntar los cepillos de los familiares, es decir, cada uno tiene su cepillo en su zona. Si juntamos los cepillos puede haber una contaminación. Y retirar los cepillos de la zona del inodoro, porque se ha demostrado que puede haber contaminación por orina y por heces, de tal manera que retiremos al menos 1 metro del inodoro. Y a posterior, lavarnos las manos. Bueno, espero que les haya gustado la charla, que les haya podido ayudar. Muchas gracias por su atención, por participar en este congreso. Y aquí he puesto una foto de mi equipo porque, bueno, pues ya quiero decir que, bueno, pues que en equipo esperemos que en estos momentos de incertidumbre, pues juntos podamos salir adelante. Un fuerte abrazo, mucho ánimo y gracias por su atención de nuevo.